Hola, buenas tardes. Este día vamos a realizar un CRUD utilizando la tecnología Ajax. Además, vamos a utilizar CodeIgniter. En este caso, yo ya creé un proyecto que se llama Ejemplo Ajax, que es el que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Entonces, después de creado descargamos el framework CodeIgniter y le cambiamos el nombre, ¿verdad? Y procedemos a hacer la configuración necesaria. Recuerden que necesitamos realizar ciertas configuraciones, como en este caso vamos a configurar primero el archivo autoload. Vamos a necesitar la librería database y en el helper vamos a agregar URL. En config, aquí en base URL, recuerden es http pleca localhost pleca, y aquí va a ir el nombre de nuestro proyecto que estamos trabajando. En nuestro caso es Ejemplo Ajax. Ejemplo, y terminamos con una pleca. Esto se lo borramos en el index, guardamos, luego vamos a database. En este caso nosotros vamos a trabajar con la base de datos USAID, que contiene 3 tablas, ¿verdad? Alumnos, curso y sexo. La tabla se llama USAID. Entonces vamos a trabajar con esa base de datos. Aquí USAID. Recuerden que el nombre del usuario para conectarnos a la base es root, y aquí en password no le colocamos nada. Luego nos vamos al archivo routes para indicarle nuestro controlador principal. En este caso le vamos a poner que nuestro controlador se va a llamar alumno C. ¿Qué va a ser de controlador, verdad? De la palabra controlador. Ok, en este caso ya tenemos configurado nuestro proyecto. Aquí tenemos un controlador. Vamos a agregar un archivo, un file, y lo guardamos como indicamos en el routes, alumnoc.php. Vamos a copiar esto del archivo welcome y le vamos a borrar lo que no necesitemos. Recuerden que para que esto funcione, la clase debe llamarse exactamente como se llama el archivo. Extendemos la clase CI Controller y agregamos una función index que vaya a estar llamando a la vista. Ahora, bueno, este archivo welcome ya no lo vamos a necesitar, lo podemos borrar. Vamos a crear también un archivo modelo, new file, y lo guardamos. Le vamos a colocar que se va a llamar alumno m de modelo.php. Podemos copiar esto mismo, lo pegamos, solo que ya no vamos a extender la clase CI Controller, sino que vamos a extender la clase CI Model, y aquí le cambiamos, ¿verdad? Que no sea C sino que M, ya que así se llama el archivo. Aquí no necesitamos esta función. Ahora vamos a crear nuestro archivo vista. Recuerden que para las vistas nosotros este archivo predeterminado lo podemos borrar. Recuerden que para las vistas nosotros estamos ocupando template, entonces vamos a crear esos templates. New folder para crear una carpeta y lo vamos a colocar
template. Adentro de esta carpeta vamos a crear un archivo que se va a llamar header.php, que es donde va a estar los encabezados de nuestras páginas, y vamos a crear otro archivo donde van a estar los pies de página, footer.php. ¿Qué vamos a agregar en el header? Bueno, aquí vamos a agregar la sintaxis de HTML, pero aquí solo necesitamos el head, así que le vamos a borrar todo esto. Y en el footer, vamos a ver, y esto lo cortamos, este lo cortamos, y este lo vamos a pegar simplemente en el footer, que va a ser el cierre de la página HTML. En este del header vamos a agregar ciertas cosas que necesitamos. Para eso aquí tengo la librería de Bootstrap. Bueno, esta carpeta props tiene las alertas, una librería Alertify que nos va a servir para las alertas, y la carpeta de Bootstrap que nos va a servir para el diseño. Entonces esta carpeta la copiamos y la vamos a pegar en nuestro proyecto. Una vez agregada, vamos a hacer referencia a esos archivos. Vamos a agregar la etiqueta link y vamos a hacer referencia al archivo. Recuerde que si usted utiliza así PHP, va a tener que colocar la palabra echo y luego base URL. Base URL, ¿de dónde viene? Viene de esto de aquí, ¿verdad? Que hemos configurado aquí. Esta es la base URL, http localhost ejemplo Ajax. Entonces es como que aquí con base URL ya tenemos una parte de nuestra ruta. Entonces lo que vamos a hacer es complementarla, ¿verdad? ¿Cómo agregamos Bootstrap? Está la carpeta props, que es esta. Entonces digitamos props, Bootstrap, CSS, y vamos a llamar al archivo bootstrap.css. bootstrap.css. Vamos a necesitar también, a este le podemos colocar estilo de Bootstrap. También vamos a necesitar las alertas. ¿Dónde están las alertas? Está en esta carpeta Alertify. Aquí en esta carpeta CSS vamos a agregar este que se llama alertify.css. Hacemos uso nuevamente del base URL. Recuerde, si usted le está colocando PHP, debe de colocarle echo, pero si no quiere estar digitando echo, hágalo de esta forma, directamente base URL, sería props, Alertify JS, que es el nombre de la carpeta, luego Alertify .min.css, o podemos agregar este también, es que solo es .css, Alertify.css vamos a agregar. Vamos a agregar otro archivo, vamos a copiar esto, ya que la ruta es similar, y solo la vamos a modificar.
Perdón, aquí en este, después de Alertify sigue CSS. Ok, vamos a agregar el otro archivo necesario. Esto se lo borramos. Ok, entonces estos archivos me van a servir para las alertas. Ahora necesitamos agregarle también el archivo de jQuery. Eso lo vamos a hacer en una etiqueta script. Source, que sería la ruta. Hacemos uso de PHP nuevamente. Y colocamos props bootstrap js jquery.js. ¿Qué necesitamos también? Necesitamos este archivo, nos va a servir para el funcionamiento de todos los por decirlo así, validaciones, diseños de Bootstrap para las alertas, para que se puedan ejecutar. Entonces aquí le vamos a colocar un mensaje: librería jQuery necesaria para el funcionamiento de Ajax, ya que también esto lo ocupa Ajax, y demás efectos. Vamos a agregar otra etiqueta script src. Vamos a hacer uso de esto, ya lo vamos a modificar. Y ahora vamos a agregar el archivo de Bootstrap. Sería la misma ruta, solo que vamos a agregar el archivo bootstrap.js. Aquí usted puede ir siguiendo la ruta para ver qué archivo es el que vamos a agregar. Entramos a esta JS y primero ingresamos este archivo. Luego ahorita acabamos de agregar este otro, bootstrap.js. También necesitamos la librería, que es la que hace funcionar las alertas. En ese caso vamos a entrar a Alertify.js. Vamos a borrar esto. Alertify.js y vamos a agregar este archivo, alertify.min.js, o puede ser alertify.js, cualquiera de los dos son iguales. .min.js. Ok, estos son archivos necesarios. Le vamos a colocar aquí librería JS necesaria para ejecutar las alertas. Del lado del header es lo único que necesitamos. Del lado del footer es lo único. Aquí no vamos a hacer nada, simplemente es el cierre de la página. Ok, vamos a crear la vista. Vamos a cerrar aquí estas carpetas. Voy a crear aquí la vista en la carpeta view. La voy a guardar. Se va a llamar alumnob.php. Y aquí va a estar lo demás del body que habíamos borrado del header, ¿verdad? Vamos a crear aquí en los helpers, vamos a crear un archivo que es donde va a estar todo el código Ajax. Este lo vamos, como recuerden,
todo lo que nosotros guardemos, todo archivo que guardemos en la carpeta helper debe de terminar con la palabra helper. Entonces le vamos a colocar aquí Ajax alumno, haciendo referencia a que es el código de Ajax de los alumnos, ¿verdad? Y como lo estoy agregando en la carpeta helper, la vamos a terminar con helper.php. Ese archivo lo vamos a agregar aquí. Abrimos PHP y hacemos referencia a ese archivo. This load helper, y el archivo se llama Ajax alumno helper, pero solamente le vamos a colocar Ajax alumno. Automáticamente CodeIgniter reconoce que eso es un helper, ¿verdad? Ya que lo estamos llamando de la librería o de la carpeta helper. Una vez agregado el helper a nuestra vista, vamos a crear la función que nos va a llenar la tabla. Bueno, aquí en la vista vamos a crear ahorita la tabla para que la tengamos lista donde van a llegar los datos. Colocamos una tabla, vamos a colocar un borde. Vamos a agregar un encabezado y ahorita vamos a agregar los encabezados, ¿no? Vamos a agregar un ID, nombre completo. Usted puede aquí manejarlo nombre y aquí abajo apellido. Yo lo voy a hacer en una sola celda. Aquí le vamos a poner cuál es el sexo y aquí le vamos a colocar cuál es el curso. Le vamos a agregar también la etiqueta de eliminar y le vamos a agregar la etiqueta de editar. En el tbody, que sería el cuerpo de la página o de la tabla, perdón, vamos a agregar un ID, que es donde con Ajax aquí le vamos a mandar los datos que recibamos. Vamos entonces a programar ahorita el código de Ajax. Comenzamos con la etiqueta script. Ahora, como vamos a trabajar con jQuery, le colocamos document, o sea, de este documento, cuando esté listo, que se ejecute lo que va a estar aquí adentro. Vamos a crear una función, que la función nos va a servir para poder llenar la tabla, ir a traer al controlador los datos. El controlador va a llamar a un método del modelo que le va a ir a traer los datos a la base de datos. Entonces vamos a crear esa función. Le vamos a colocar mostrar alumnos. Aquí vamos a colocar el llamado a esa función, mostrar alumnos. Le vamos a colocar aquí llamado de la función. ¿Qué va a haber aquí? Cuando esto mande a llamar a esta función, ¿qué es lo que se va a ejecutar? Vamos a ejecutar código Ajax. Le vamos a colocar aquí fin de la función para no irnos perdiendo. Fin de la función mostrar alumno.
vamos a definirle un tipo. Vamos a trabajar con Ajax. Vamos a definir una URL de donde vamos a enviar para que nos capture los datos, o de dónde vamos a obtener los datos. Vamos a abrir código PHP, le colocamos el cierre de PHP, colocamos base URL, aquí adentro colocamos alumno C. Recuerde que alumno C es nuestro controlador. ¿De qué función vamos a obtener los datos? De get alumno. O sea que este, que es el método, este es el controlador, es este archivo, este es el método. O sea que tenemos que crear aquí el método get alumno. ¿Qué tipo de dato esperamos qué tipo de respuesta esperamos recibir? Tipo JSON. Le vamos a colocar aquí success, o sea que si recibimos una respuesta, vamos a recibirlo en la variable datos. Vamos a crear una variable que es la que enviaremos a la vista, que es la que contendrá los datos de todos los registros. Vamos a crear otra variable que nos va a servir para recorrer un for, y vamos a crear otra variable que esta nada más nos va a servir para un correlativo de los registros. Colocamos for, aquí vamos a utilizar esta variable que hemos creado aquí y le vamos a definir que i es igual a 0, punto y coma, y es menor que datos. Recuerde que aquí obtuvimos todos los datos, todos los registros. Entonces aquí vamos a sacar punto len. Con esto obtenemos, por decirlo así, cuántos registros hay o cuántos registros se recibieron. Entonces, según la lógica de un for, esto se va a ir incrementando hasta igualarse al número de registros para recorrerlos todos. Utilizamos la variable tabla, que es la que se va a llenar, y vamos concatenando lo que se va a guardar en esa variable tabla. ¿Con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar con un tr. Y así vamos a ir concatenando. Recuerde que aquí vamos a agregar un tr y también vamos a cerrar con un tr. Esta, como va a ser la última línea, ya no vamos a necesitar concatenar nada. Vamos a agregar lo que va a llenar en esto: ID, nombre completo, sexo, curso. Vamos a ir llenando los TD. Vamos a concatenarle n. Recuerde que n es esta variable, comienza en 1. Entonces, ¿qué vamos a colocar ahí? Vamos a colocar un 1. Cerramos el TD. Aquí al final le colocamos más. ¿Por qué? Porque es como que al hacer esto es como que estemos haciendo una sola línea, concatenando varias. Entonces, para llevarlo más ordenado es que lo vamos haciendo así.
agregamos otro td más datos, o sea, esta variable. Aquí sacamos la posición. Recuerde que i ahorita vale 0, un arreglo comienza desde la posición 0, entonces vamos a tomar de este arreglo en la posición 0 el que vamos a tomar, nombres, que es el campo de la base de datos. Como yo lo he dejado aquí nombre completo, o sea, no lo dejé a nombre y en otro apellido, sino que lo dejé en uno solo, entonces lo voy a concatenar. Le concateno aquí un espacio y digito nuevamente datos en la posición i, o sea, posición 0, punto apellidos, que es el campo de la base. Concateno el cierre del td y aquí un más. Por cuestión de tiempo voy a pausar el video mientras termino de esta tabla. Ok, una vez terminada esta estructura, lo que hice fue solamente agregar estos dos más, ¿verdad? Recuerden, siguiendo la misma lógica de ir concatenando. Aquí necesitamos incrementar la variable, esta variable, que es la que le va colocando un correlativo. Entonces ahí solo vamos a colocar n más más. ¿Y qué es lo que necesitamos ahora? Necesitamos esta variable que se va llenando con los registros, entregársela a esta parte, a este ID, que se llama tabla alumnos. Entonces aquí hacemos referencia a ese ID que se llama tabla alumnos. Vamos a entregar una estructura HTML y el que vamos a entregar esta variable que se llama tabla. Ok, esto es lo único que necesitamos de Ajax. Va a ir al controlador, al método getAlumno. El método getAlumno del controlador va a ir al modelo, el modelo va a ir a la base de datos, la base de datos le va a devolver los datos al modelo, el modelo al controlador y el controlador se los va a entregar a esta función. Entonces vamos a ir a crear ahorita el controlador este método getAlumno. Vamos a crear el constructor para poder cargar el modelo. Recuerde que cuando utilizamos parent es porque estamos haciendo el llamado a un método que se llama igual, que está en la clase, pero que viene heredado. O sea que este construct es el que está aquí en el heredado del CI controller. Vamos a ocupar this loa model, o sea la carpeta model, que vamos a cargar el archivo que se llama alumno m. Alumno m, o sea que ya hemos cargado el modal. ¿Qué necesitamos ahora? Crear una función index, que es la que se va a ejecutar al inicio. Vamos a crear un arreglo
¿Qué va a contener este arreglo? Va a contener un título, alumnos Ajax. Mandamos a llamar o cargamos la vista la carpeta template que está en la vista, o sea, esta carpeta, y vamos a mandar a llamar ahorita el archivo header, template header, y al header le vamos a pasar la variable data que acabamos de crear. This, cargamos la vista, en este caso ahora alumno B, y ahora cargamos el footer, que está en template, footer. Ok, como el archivo Ajax está llamando al método getAlumno, entonces vamos a crear este método. Esto solamente nos sirve para que nos cargue en un inicio la página principal que se va a mostrar. Ahora vamos a crear ese método al que está haciendo referencia el archivo Ajax. GetAlumno, de este que se va a comunicar con el controlador, va a recibir una respuesta que la vamos a guardar en esa variable respuesta. Hacemos referencia al archivo controlador, alumno m, al método getAlumno. Este getAlumno, no se confunda, no es este getAlumno es el que se encuentra en el archivo modelo, es el que vamos a crear aquí. Lo que le devuelva ese método de respuesta se va a guardar aquí, y aquí colocamos echo JSON encode y aquí la variable respuesta. Ok, entonces vamos a ir al método, al archivo del modelo, a crear este método que estamos haciendo aquí, referencia. Vamos a crear public function getAlumno, this db select. Vamos a hacer una consulta. a.idAlumno, estamos llamando al campo idAlumno de la base. a.nombres, a.apellidos, s.nombre sexo, c.nombre curso. Vamos a colocarle this db de cuál tabla vamos a obtener, de la tabla alumno, que le vamos a colocar el identificador A, que sería este, ¿verdad? Para este y este. Ya este de otra tabla que le vamos a hacer el indexing, la S y la C. Colocamos this db para hacer los indexing, colocamos la palabra join. ¿Cuál es la tabla que vamos a unir primero? La tabla sexo, la vamos a llamar con una S. ¿Cuáles son sus referencias o su llave primaria y su llave foránea?
ese punto id sexo cuando sea igual a punto, o sea la tabla alumno id sexo. Esto mismo vamos a hacer para la tabla curso. db join, especificamos la tabla curso, hacemos referencia a la tabla curso y la identificamos con la C. Especificamos la llave foránea y la llave primaria. id curso igual a punto id curso. Y ejecutamos esa consulta. Y retornamos los valores, la variable exe, que es donde se guardó el resultado, esto se lo va a devolver al controlador, que fue lo que mandó a llamar, ¿verdad? El controlador le va a devolver los datos al archivo de Ajax. El archivo de Ajax, cuando lo reciba, los datos los va a recorrer con el for y se los va a entregar al final aquí en la vista a este id que se llama tabla alumnos, que viene de aquí. Una vez terminado el código de Ajax, vamos a ejecutar para ver si esto nos trae los datos. No nos está trayendo los datos. Recordemos que debemos agregar al archivo o al proyecto el archivo htaccess. Entonces lo vamos a guardar. Y le colocamos la configuración necesaria. Ejemplo Ajax, es nuestro archivo. Lo ejecutamos y ya nos está trayendo los datos de la base de datos. Ahora vamos a crear, esto es para mostrar. Vamos ahora a hacer o a crear los botones, el de eliminar y editar. Y luego vamos a agregar la acción para eliminar.